Muy buenos días, querida profesora. Hoy les vamos a hablar sobre la nueva tecnología en la neurociencia. Mi grupo está compuesto por Karen Gine Monsalve, Lina Navarro, Yuri Gine Martínez y quienes habla Liliana González. Las técnicas del diagnóstico de la imagen, de la evolución neuropsicológica, son fundamentales en la neurología y de la neuropsicología para el estudio de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Las técnicas del diagnóstico por neuroimagen, estas técnicas permiten observar la estructura y la función del cerebro en vivo, nos permite analizar, verlo, cómo está, qué problemas tiene, de qué causas tiene de pronto la persona, el paciente. En la evolución neuropsicológica, esto se refiere a cómo cambian las funciones cognitivas a lo largo del tiempo en una persona, especialmente en una lesión cerebral, de enfermedades degenerativas. Entonces ahí se va viendo cuando la persona, por ejemplo, va teniendo alguna causa de enfermedad, por ejemplo, como lo del Alzheimer. Entonces son causas que por mediante estas tecnologías, estas técnicas, podemos ver y analizar el proceso de su enfermedad de cada paciente. Me corresponde hablarles sobre qué es la tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica avanzada que nos permite ver la actividad interna del cuerpo, como el metabolismo de los órganos y los tejidos. Para realizar esta se debe inyectar una sustancia en el cuerpo. Esta es una pequeña cantidad de material radioactivo, y ya que esta se acumula en las áreas más activas como los tumores o donde se encuentran las zonas del cerebro. Esta es clave para poder detectar enfermedades cardíacas o cerebrales en etapas. Al mostrarnos cómo funciona el cuerpo por dentro, gracias a esta podemos detectar los tumores o enfermedades a tiempo. ¿Qué es la resonancia magnética? Este es una potencia de imágenes y ondas de radio para crear imágenes más detalladas del interior del cuerpo y sin usar la radiación. Especialmente se utiliza para el cerebro, la columna, los músculos y las articulaciones, que nos ofrecen una imagen más precisa de todos los tejidos blandos. A diferencia de la PET, nos muestra la estructura, el funcionamiento. Ambas técnicas se complementan para un mejor diagnóstico. Cada una de estas nos ayuda, es muy importante, para detectar enfermedades como los tumores a tiempo. Me corresponde hablarles sobre qué es la tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica avanzada que nos permite ver la actividad interna del cuerpo, como el metabolismo de los órganos y los tejidos. Para realizar esta se debe inyectar una sustancia en el cuerpo. Esta es una pequeña cantidad de material radioactivo, y ya que esta se acumula en las áreas más activas como los tumores o donde se encuentran las zonas del cerebro. Esta es clave para poder detectar enfermedades cardíacas o cerebrales en etapas. Al mostrarnos cómo funciona el cuerpo por dentro, gracias a esta podemos detectar los tumores o enfermedades a tiempo. ¿Qué es la resonancia magnética? Este es una potencia de imágenes
y ondas de radio para crear imágenes más detalladas del interior del cuerpo y sin usar la radiación. Especialmente se utiliza para el cerebro, la columna, los músculos y las articulaciones que nos ofrecen una imagen más precisa de todos los tejidos blandos. A diferencia de la PET, nos muestra la estructura, el funcionamiento. Ambas técnicas se complementan para un mejor diagnóstico. Cada una de estas nos ayuda, es muy importante, para detectar enfermedades como los tumores a tiempo. Para finalizar, tenemos la tactografía con imágenes por tensor de difusión. Este es un método de resonancia magnética que detecta movimientos direccionales de las moléculas de agua para crear imágenes virtuales de las vías de las fibras nerviosas del cerebro, como podemos ver en la imagen. Este detecta alteraciones microestructurales que no se ven en una resonancia magnética convencional e identifica el daño axonal difuso frecuente en traumatismos cráneoencefálicos. Y finalmente, evalúa la integridad de las vías específicas como el tracto córtico-espinal y el fascículo arqueado. Según el proyecto Conectoma Humano, busca descubrir de qué modo se conforman las conexiones durante el desarrollo y cómo cambian con el envejecimiento y las lesiones. Para terminar este tema, tenemos la relación entre el cerebro y los aspectos patológicos de la conducta, que son tres: la biología, la anatomía y la fisiología. En este caso, yo les voy a hablar de la biología. Neurotransmisores, genética y epigenética son el grupo que conforma la biología. Los neurotransmisores, las alteraciones en los niveles de la función de neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y la GABA, están directamente relacionados con trastornos mentales. Por ejemplo, un exceso de dopamina en ciertas áreas del cerebro ha vinculado con síntomas positivos para la esquizofrenia. La genética. Estudios con familias, especialmente con gemelos, han demostrado que existe una heredabilidad significativa en trastornos como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene una heredabilidad estimada del 80%. Y en la epigenética podemos ver que los factores ambientales como el estrés o el trauma pueden influir en la confusión genética sin modificar la secuencia del ADN, afectando así la función neuronal. Queda demostrado, según un estudio, que el abuso infantil puede provocar alteraciones epigenéticas en genes relacionados con la respuesta al estrés. Para finalizar nuestro trabajo, también encontramos la parte de anatomía y fisiología. En la anatomía encontramos que la corteza prefrontal, las amígdalas, el hipocampo y el sistema límbico son partes fundamentales de este tema. Siguiendo la misma idea, encontramos que en la corteza prefrontal se adjudica a pensamientos o a comportamientos asociales y de tipo adictivos. En las amígdalas, la ansiedad generalizada y el trastorno del estrés es parte de estos sistemas. Y en el hipocampo participa la consolidación de la memoria. Mientras que en el sistema límbico encontramos que es un conjunto de estructuras donde se procesan las emociones y regulan los trastornos efectivos. Mientras que en fisiología encontramos tres factores fundamentales, que es la plasticidad cerebral, el eje
hipotalámico, y el electrofisiología cerebral, que en su orden de idea en la plasticidad cerebral la denominamos como la capacidad de reorganizarse esencialmente a través del aprendizaje, mientras que en el eje hipofisario encontramos que el estrés crónico es un eje que provoca una liberación excesiva del cortisol, mientras que en el electrofisiología son anomalías eléctricas del cerebro. En esta medida la asociamos a electroencéfalo o el EEG y los trastornos como el DTH.